bueno, que ahora lo que vemos es que sobre todo es esta la que está, digamos, moviendo el mercado, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque, bueno, ya se ha convertido en una compañía muy importante, ¿no? Si lo miramos por tamaño, Nvidia se ha convertido en la tercera empresa más grande del mundo, ¿vale? Ya muy cerca de Apple, que es la segunda, y distanciándose cada vez más de Alphabet y de Amazon, ¿vale? Alphabet es Google y de Amazon, ¿no? Que ocupan el cuarto y el quinto lugar. Pero bueno, si lo que nos centramos es un poco en el performance, en la rentabilidad, ¿no? En la semana, pues Nvidia ha subido un 15%, ¿no? O sea, solamente el jueves subía más de un 9% y en toda la semana, pues ha subido un 15%, ¿no? Dejando atrás, pues otro tipo de megacaps tecnológicas, de super tecnológicas, ¿no? Como puede ser Microsoft, que solo ha subido un 2,3%, Meta, que ha subido un 1,3%, o Tesla un 1%. Frente al 15% de Nvidia, pues es un montón, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, cada vez vemos una diferencia más notable, ¿no? Lo cual pues podría invitar un poco a pensar que puede haber ahí una burbuja o tal, pero bueno, eso hay que verlo con bastante cuidado y no necesariamente nosotros estamos augurando que vaya a haber una burbuja, sino que simplemente pues vemos mucha liquidez en el mercado, concentrada en un valor que está pues ilusionando al mundo, ¿vale? Pero sí es una historia real, porque no es, digamos, pura especulación. O sea, lo que estamos viendo es cómo los números de Nvidia suben cada vez más, ¿no? Cada vez hace unas ventas mayores a las ya estimadas, ¿no? Si ya veníamos de un entorno optimista, pues mejor todavía, ¿no? Entonces, realmente, el boom, la euforia que hay con Nvidia, pues de alguna forma está justificado, ¿vale? Pero bueno, ya volviendo un poquito más a lo nuestro, ya por hablar un poquito más de la Fed, ¿vale? Hay cambio de diapositiva. Yo creo que lo importante es mencionar que las bolsas, en definitiva, pues siguen ese debate entre lo macro y lo micro, ¿no? O sea, lo macro, la economía en general, ¿no? Y lo micro, pues digamos, lo que ocurre dentro del universo de las empresas, ¿no? Y la sensación es que la parte macro se ha ido deteriorando bastante, ¿no? Aquí lo que vemos un poco es un gráfico o un par de gráficos, ¿no? Que nos muestran la evolución de las expectativas de bajada de tasas por parte de la Fed, ¿vale? Entonces, si a principios de año pues esperábamos como habría 6, 7 bajadas, ¿no? Pues ahora mismo solamente estimaríamos una o dos bajadas, ¿vale? Entonces, realmente ahí lo que estamos viendo es un reajuste de las expectativas de bajada de tasa porque la macro se está deteriorando, como decimos, ¿no? Al iniciarse el año, pues teníamos una expectativa de una fuerte moderación de la inflación y, como decimos, hablaba de esos 7 bajadas de tasa frente a las 2 bajadas que estimamos ahora mismo, ¿vale? En cuanto al crecimiento, pues sí que hay datos que apuntan a una cierta fatiga por parte de los consumidores, ¿no? El consumo cada vez está un poquito más lento, cada vez se está agotando un poco, ¿vale? Entonces eso pues hay que verlo con mucho cuidado. Recordemos que en Estados Unidos el 60% de su economía es consumo, entonces si tenemos una caída del sector servicios, ¿vale? Pues se va a notar muy, muy fuerte en el performance de la economía y por tanto en la bolsa, ¿no? Inclusive Jamie Dimon, que es el presidente de JP Morgan, que es el banco pues, más grande del mundo, ¿no? Reiteraba la semana pasada que pues no hay que descartar que el escenario de aterrizaje brusco de la economía norteamericana se vuelva a producir, ¿no? Pues hemos tenido todo este debate el año pasado del hard landing y el soft landing, ¿no? Es decir, oye, pues esta subida de tasas tan rápida que ha hecho la Fed nos va a conducir a una recesión, ¿no? Aterrizaje brusco, o vamos a lograr evitar la recesión porque la Fed sabe lo que se hace y la economía está en muy buena forma. Aterrizaje suave o soft landing. Entonces, lo que nos dice Jamie Dimon es que, oye, todavía no podemos descartar con este reajuste de las expectativas de bajada de tasa. Nos oye, si la bajada de tasa empieza antes, ¿vale? Digamos que tú le bajas un poco la exigencia a la economía, ¿no? Porque ya el dinero es más barato, el crédito es más accesible y digamos que la cosa se reactiva de otra forma, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es posponer eso porque la macro se va debilitando, perdón, porque la inflación es persistente, pues lo que haces es debilitar las expectativas de evolución del crecimiento. Entonces, bueno, eso es otro de los factores que hemos estado viendo recientemente, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que queda viva la esperanza en la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Pareciera indicarnos la bolsa como motor de un fuerte crecimiento, ¿no? Y por eso Nvidia, como emblema de la nueva inteligencia artificial, pues no para de subir desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, es difícil pensar que el crecimiento económico va a tener continuidad si no es con la ayuda de los bancos centrales, ¿no? Nosotros desde Renta 4 sí damos por sentado que va a haber esa ayuda por parte de los bancos centrales, ¿no? Pero esta va a ser muy diferente a la de los buenos viejos tiempos, ¿no? Que se denomina, ¿no? Donde convivían quantitative easing, es decir, inyecciones de dinero casi ilimitadas en la economía, ¿vale? Con tipos de interés a cero.
¿vale? Entonces, esa combinación de inyecciones de dinero casi ilimitadas y tipos de interés a cero, pues digamos que era un poco el motor de crecimiento de la economía norteamericana y del mundo, porque es la primera economía mundial, durante la última década, ¿vale? Entonces, ahora con esa inflación en estos niveles y con los reajustes de baja de tasa que estamos viendo, pues bueno, sí pensamos que va a haber crecimiento económico apoyado por bancos centrales, pero no bajo ese modelo de dinero barato, de vara libre de liquidez que hemos estado viendo, ¿vale? Entonces, lo que vemos es una asistencia limitada, condicionada y cobrada en forma de tasas de interés por parte de los bancos centrales, ¿no? Y ya un poco, pues una visión un poco más filosófica de todo esto es un escenario de lucha por los recursos financieros en lo monetario y en la economía real, ¿no? Una lucha implacable por cuotas de mercado y por los márgenes, ¿no? En un escenario duro darwinista, ¿no? Esto es como la selección natural, ¿no? Si digamos que cambian las condiciones de un entorno, ¿vale? Aquella especie que está en la capacidad de adaptarse a esas nuevas condiciones va a ser la que sobreviva. Entonces, en unas condiciones no de dinero barato, sino de dinero caro, ¿vale? Pues hay que apostar mucho por empresas que tengan unos niveles de endeudamiento bajos, ¿vale? Y también por empresas que lo que estén apostando es por la innovación, como estamos viendo de una forma muy notoria con el caso de Nvidia, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa con bolsa local? ¿Vale? Ya llevando un poquito más la conversación hacia la bolsa local y para ir dando paso a Pablo. En bolsa local también hemos visto un impacto importante de la publicación de las actas de la FED, ¿no? Tanto en la sesión del miércoles, ¿no? El día anterior a la publicación, pues veíamos como el índice general de la Bolsa de Valores de Lima retrocedía un 2,65% el miércoles y el jueves extendía las pérdidas con una caída del 0,15% respectivamente, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? O sea, ¿por qué realmente lo que haga la FED, ¿no? Impacta aquí en Perú, ¿no? Pues bueno, si bien la política monetaria norteamericana no tiene un impacto directo en la economía peruana y en el mercado de acciones, podríamos decir, ¿no? Pues de nuevo mencionamos, o es importante mencionar, que la economía de mayor tamaño del mundo es la norteamericana, ¿vale? Y el crecimiento de Estados Unidos impacta los precios de las materias primas. Al final, Estados Unidos es una economía, como decimos, de consumo, ¿vale? Entonces, ellos también importan mucha materia prima, ¿vale? Si es verdad que que China es el principal importador de minerales desde el Perú, ¿vale? Y de muchos commodities en todo el mundo, Estados Unidos es el segundo, ¿vale? Entonces, economía enfriándose un poquito más de lo estimado, economía avanzando más lento, pues eso realmente tiene un impacto directo muy importante en la evolución de los commodities, de las materias primas, ¿vale? Por la perspectiva de que Estados Unidos pues vaya a consumir menos, ¿no? Entonces, como decimos, sí tiene un impacto muy importante en las materias primas, que son muy sensibles al ciclo económico global y que las tenemos muy presentes en la Bolsa de Valores de Lima, en nuestra bolsa peruana, ¿vale? Pero bueno, el enfriamiento de la demanda norteamericana, como decimos, sin duda afecta a la demanda de commodities y al desempeño de empresas peruanas, ¿no? Sin embargo, aquí en bolsa local, ¿no? Pues a falta de un efecto Nvidia que impulse las alzas en bolsa, ¿no? El mercado local también cuenta con su propio viento de cola, ¿no? Que en este caso sería China, ¿vale? Es verdad que China lleva también una temporada enfriando su economía, ¿vale? Pues tiene un proceso inflacionario relativamente similar. En los desconfinamientos, pues así un poquito más flojos que lo que hemos visto en términos de consumo, ¿no? Y de demanda. Más flojos que en Estados Unidos o en Perú o en Europa, ¿vale? Y eso pues ha decepcionado un poco, ¿no? Pero digamos que ya empezamos a ver brotes verdes, ¿vale? Sí es verdad que el consumo todavía está lento de los propios chinos, ¿vale? Pero no hay que perder de vista que China, pues bueno, es el principal hub industrial en el mundo, ¿vale? Entonces, digamos que toda la manufactura o gran parte de la manufactura del mundo pasa por China. Entonces, nosotros podemos exportar cobre, ¿vale? Pero lo lógico es que ese cobre vaya a China, sea procesado en, no sé, hilo de cobre, filamento, para luego, digamos, hacer los tendidos eléctricos aquí de vuelta en Perú, ¿vale? Entonces eso va a ocurrir siempre. Entonces lo que hemos estado viendo hace unos días, ¿vale? Era como China publicaba un dato de producción industrial muy por encima al estimado, ¿vale? Si digamos el dato del mes anterior era un 4,5% de ganancia, ¿vale? De producción industrial, de aumento, perdón, 4,5%. Lo que se estimaba para este mes era un 5,5%, ¿vale? Y lo que han publicado es un 6,7%. ¿Vale? Entonces, muy por encima de lo estimado, la actividad industrial china, ¿vale? Pues eso obviamente sigue dando apoyo al rally de los metales que hemos visto iniciar hacia finales del año pasado, ¿vale? Y que hoy por hoy hace que la Bolsa de Valores de Lima, el índice general, registre unas ganancias superiores al 17%. ¿Vale? Entonces, un poquito para ponerlo en contexto, ¿no? Decir, oye, nosotros no tenemos el caso Nvidia, que digamos puede hacer un poquito de contrapeso a lo que puede hacer la Fed, ¿no? Pero tenemos el efecto China, ¿vale? Que sí que está
eh, recobrando su actividad industrial, ¿vale? De una forma por encima de la estimada, ¿vale? Y eso pues también un poco ha traído un poco de volatilidad la semana pasada a la bolsa peruana, porque como decimos, sí afecta el dato de inflación de Estados Unidos como principal economía del mundo, como exportador de como importador de materias primas, pero por otro lado tenemos el contrapeso de China que efectivamente pues está publicando unos datos pues cada vez mejores, ¿vale? Eso sería un poco por mi lado, ¿vale? Pues es un poquito de la macro, de Nvidia, de la Fed, de, pues bueno, el modelo de crecimiento que ya no es de obra libre monetaria, sino que es un poco un modelo de crecimiento más enfocado en la productividad, pues del lado de la innovación y del bajo endeudamiento, ¿vale? Cómo eso, digamos, un contexto global se ha visto reflejado recientemente en lo que es la bolsa de valores de China a través de hiloconductos de los commodities, por supuesto, porque es lo que más es el sector materiales es lo que más pesa aquí en la bolsa, ¿vale? Y ahora a lo mejor ya, si no, Pablo, si te parece bien, pues ya entramos un poquito más en detalle de, pues bueno, Pablo, pues director de banca privada, 30 años de más de 30 años de experiencia en inversión y en trading, ¿vale? Pues él naturalmente pues ha estado viendo estos últimos días pues bastante movimiento en la Bolsa de Valores de Lima. Y con esto, Pablo, pues te doy paso. Bueno, muchas gracias, Jaime. Voy a tratar de proyectar también yo, como has hecho tú, compartir mi pantalla. Tu micrófono está en mute, Pablo. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. No, ante todo, gracias Jaime por el pase y también gracias por la invitación de la gente de Bursen y de la Bolsa de Valores de Lima. Y un saludo a todos ustedes que están participando probablemente por primera vez en lo que es el mundo de la bolsa. No sé si se ve ahí mi pantalla, a compartir. ¿Se llega a ver se llega a ver mi pantalla? Sí, qué bueno. Bueno, muchos gráficos. Sí, justamente, miren, la bolsa, o cuando uno analiza una compañía, ¿de acuerdo? Lo tiene que hacer desde lo que se llama top-down, es decir, primero se tiene que analizar qué está sucediendo en el mundo, porque podríamos usar esta frase que es de repente cliché, pero somos una aldea global, es decir, lo que pueda suceder en China va definitivamente a repercutir en lo que va a pasar en el Perú, o lo que pueda pasar en Estados Unidos, o con la economía de Estados Unidos, o con la inflación de Estados Unidos, va a repercutir sin lugar a dudas en Perú o en cualquier parte del mundo, dependiendo sumamente sobre todo de el tamaño de la economía que estamos examinando. Probablemente si pase algo en Polonia o en Rumania, no tenga tanto impacto en Perú, pero cuando hablamos de economías gravitantes, como podría ser la economía china, la economía americana, la economía europea, esos datos que van saliendo impactan en la bolsa. Entonces, siempre tenemos que mirar qué cosa está sucediendo en el mundo que desde el punto de vista económico, geopolítico, macroeconómico y global, y de qué manera eso puede impactar al mundo y a algún commodity en particular. Por ejemplo, cuando se empezó a dar la guerra entre Ucrania y Rusia, uno de mis clientes, muy hábil, con mucho tiempo y con mucha capacidad y habilidad, podría haber dicho que fui yo el que la vi, pero no es cierto. Mi cliente me dijo, oye Pablo, mira, en Ucrania se produce cerca del 40% del trigo mundial y justamente está en la zona de conflicto. Creo que el trigo debería de subir importantemente. Quiero apostar a una acción que se llama WIT. Y efectivamente dicha acción subió muy fuerte. Esa fue una manera rápida de interpretar una situación o una coyuntura y de qué manera esta persona podía verse favorecido. Otra manera también es que en ese sentido, cuando se incrementó y empezó a durar mucho más la guerra, la gente empezó a ver que de repente toda la industria vinculada a armamento podía ser favorecida. Y efectivamente se empezó a dar. Entonces, para entender hoy día cómo funciona un mercado, el mercado va a funcionar básicamente por los datos macroeconómicos que van saliendo. Por ejemplo, algo que un país no se puede dar el lujo de tener es inflación, mucho menos una inflación muy alta, y pero aún una inflación que dure mucho tiempo. Entonces, lo que hacen los bancos centrales de reserva es intentar desinhibir el consumo. ¿Y cómo desinhibo a las personas de que consuman? Básicamente de una manera, controlando
las tasas de interés. Porque si yo subo las tasas de interés, automáticamente voy a hacer que el crédito con el que yo consumía, por ejemplo con mi tarjeta de crédito, se me haga más caro. Por consiguiente, me va a desanimar a consumir con mi tarjeta de crédito. Pero por otro lado, al subir también las tasas de referencia, resulta que me van a pagar más por mis depósitos a plazo. Entonces digo, mejor sacrifico mi consumo de hoy para el ahorro de mañana, poniendo en un banco, en una tasa de interés que me va a resultar mucho más interesante. Me va a pagar mejor que hace un par de años. Para hacernos una idea, hace unos 3 años atrás, por ejemplo, en Europa, cuando uno ponía su plata en un banco, le pagaban una tasa de rentabilidad negativa. Parece absurdo, pero era así. Yo ponía mi plata y en un año ponía 1.000 euros y al final del año recibía 998 euros. Era una cosa ilógica, pero así funcionaba. Sin embargo, hoy día resulta mucho más atractivo y bajo esa figura la gente prefería consumir a tener su plata en el banco y no tener un rendimiento ni siquiera cero. Sin embargo, hoy día los rendimientos en un banco son mucho mayores. Y por el otro lado tienes al productor. El productor, cuando pide un financiamiento en el banco, va a depender de la tasa de interés para ponerse más proactivo, ¿no? Por ejemplo, si veíamos hace unos 3 años atrás y las tasas de interés también para los productores era muy baja, prácticamente la gente se financiaba al cero, era mucho más fácil entonces poder traer una maquinaria, contratar personal, etcétera, etcétera. Pero cuando el costo del dinero empieza a incrementarse, todos los proyectos se postergan. Por ejemplo, esa máquina que yo tenía pensado para producir una línea más, qué sé yo, de panes, pues resulta que ya no la voy a comprar. Esos 5 empleados que tenía pensado contratar, ya no los voy a contratar y además voy a tener que sacar a 2 personas más. Y ese trigo que tenía pensado comprarle a este país determinado, pues ahora ya no se lo voy a poder comprar o ya no en la dimensión que se veía. Si se dan cuenta, lo que está logrando el Banco Central de Reserva al subir las tasas de interés es frenar es la inflación, frenando el consumo. Pero cuando esto sucede, siempre tenemos que ver qué es lo que se va a favorecer y qué es lo que se va a perjudicar. Si tú mantienes mucho tiempo las tasas de interés en altas, puedes generar una recesión. Por eso los bancos centrales de reserva tienden a mantener las tasas de interés altas por periodos relativamente cortos para que se pueda proceder a un aterrizaje suave y no un aterrizaje doloroso, que sería una recesión mucho más aguda y mucho más larga. Nosotros lo que hacemos, tratamos de verlo todo en los gráficos. El análisis fundamental muchas veces te dice qué comprar y el análisis técnico te dice cuándo comprarlo. Los analistas técnicos dicen que todo, absolutamente todo, se refleja en los precios. Incluso hay analistas técnicos muy sofisticados y especializados que, para no verse influido por factores exógenos, no leen noticias, simplemente analizan sus gráficos y ellos dicen todo lo que suceda en el mundo o en una empresa o en un sector se verá reflejado en el gráfico. Por ejemplo, y los gráficos, bueno, obviamente es una técnica, no una sola técnica, sino hay varias técnicas. Tienes el chartismo, que es la interpretación de ciertos gráficos, de las formas en que se forman estos, valga la redundancia, estos gráficos. Tienes la gente que es especialista en ondas de Elliot, tienes gente que es especialista, por ejemplo, en la técnica de Wyckoff, y así sucesivas técnicas que se van especializando en tratar de interpretar qué está subiendo con los mercados. Por ejemplo, esto es un caso real que nosotros estuvimos recomendándole a nuestros clientes. Estas son acciones que ustedes seguramente las van a ver porque es las acciones de BAP, de Credit Core Capital. Nosotros veíamos en un momento dado, allá por el 2016, yo ya tengo bastante tiempo en el mercado, que se había dado una figura de una tendencia que ustedes la pueden ver con esta línea que estoy graficando, muy intensa, muy fuerte, que a su vez se transforma en lo que yo llamaría un canal alcista con máximos y mínimos, hasta que en algún momento dado este mínimo se sale del canal, pero ya previamente
si se dan cuenta, se empezó a formar una figura de aparentemente cambio de tendencia, porque se empieza a dar lo que llamamos un movimiento lateral. Fíjense que la tendencia principal, que era alcista, en algún momento dado empieza a convertirse en lateral, pierde fuerza. Y de repente, vamos a sacar esa lateralidad para que ya se vio y no nos confunda, y de repente el mercado hace un quiebre, hace un giro. Esto también lo voy a sacar porque esto es buy coffee, es un poquito más complejo. Eh, bueno, pero voy a mantener esta de acá. Si se dan cuenta, el mercado tiene un movimiento máximo, no logra resistirlo y empieza a hacer lo que se llama máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Este es un máximo, este es el máximo, pero luego el siguiente máximo es menor que el anterior. Y a su vez este es menor que el anterior y los mínimos sucede lo mismo, formándose un canal bajista que se contrapone al canal alcista que venía de largo plazo. Y luego hay una figura de acumulación que es rota con mucha agresividad. Si yo hubiese detectado este patrón y me hubiese puesto como objetivo, de repente incluso una figura de banderín, aquí hubiese dicho, a carambas, si esta figura rompe, probablemente la tendencia principal que se está convirtiendo en bajista se va a incentivar, se va a agudizar y efectivamente cae muy fuerte y luego forma un patrón lateral. El patrón lateral es cuando el mercado no tiene idea de lo que va a hacer. Luego empieza a formar dentro del patrón lateral, vamos a ir agrandándonos por acá y vamos a pasar a temporalidades de horas, empieza a formar algunos patrones como una cuña, por ejemplo, para los que les gusta el chartismo, y la cuña es una figura muy fuerte de reversión. Acá rompe la tendencia y como que aprieta y aprieta y va apretando hasta que no logra más la tensión y se rompe, en este caso, hacia el lado contrario. Cae fuertemente, normalmente se proyecta el tamaño de la cuña y está ahí más o menos se proyecta esta figura. Y ahora se forma una nueva figura que es muy interesante, que en su momento se las recomendamos a nuestros clientes y nos digo, vamos a llamar así, que es una figura de reversión. En este caso es un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, acá hay un hombro, una cabeza y otro segundo hombre. Esto de acá es bien interesante porque esto no es algo, ¿cómo llamarlo?, mágico, ni es esotérico, sino que todo tiene una explicación psicológica del mercado. Todos los patrones que se van formando buscan una explicación psicológica. ¿Qué está pensando el mercado? ¿Qué está haciendo? Se combina mucho también con los volúmenes. Pero en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Había una caída muy fuerte del mercado hasta un punto límite que es este de acá. Luego vemos que hay un rebote fuerte, pero ese rebote no llega a ser lo suficientemente contundente como para seguir rompiendo el mercado. Y sin embargo, vemos un segundo rebote, ya un segundo rebote, que si lo vemos, mira, acá tenemos uno, dos, tres, y luego hace una última caída, no sabemos si es última, si estamos en esta parte del gráfico y no podemos verlo, ¿no? Pero yo ya podría decir, mira, acá ha hecho un último impulso, no ha podido vencer el impulso anterior y con la justa llegó al impulso previo al máximo. Eso quiere decir que el mercado está perdiendo fuerza en la parte vendedora y además tengo que entender que viene de una caída muy, muy fuerte, prácticamente vertical, y que van a haber una serie de actores del mercado que tienen que entender que probablemente la acción ya se cuenta barata. Probablemente en ese entonces ya algunas compañías que sacan informes fundamentales empiezan a dar vicios de que el mercado está sobrevendido y que podría ser BAP, Banco de Crédito, una compra. Se crea otra figura, que es esta raya rojita, que se llama zona clavicular, que pasa por los 4 puntos que entre comillas habrían formado el hombro, la cabeza y el hombro. Y acá es lo que nosotros llamamos el punto de ingreso. Si en este momento la acción rompe esta zona clavicular, a nosotros sería un aviso de compra. Y efectivamente lo rompe y hay una ruptura con mucha fuerza, una segunda impulso y luego
el papel cuando hace un movimiento tan fuerte, tiene que hacer un movimiento de descanso, que normalmente es un patrón de continuidad si la caída ha sido muy fuerte, y lo forma en una especie de que nosotros llamamos banderín. Este banderín siempre es un patrón de continuidad. Nuevamente, se va estrechando el movimiento, va apretando, va metiéndole mucha tensión y en un momento dado puede romperse. Podría haberse roto hacia abajo, pero todo, y ahí habríamos que haber cambiado la estrategia, porque tenemos que ver hacia dónde rompe. Pero en esta ocasión, como pensábamos, rompió hacia arriba y continuó al alza. En este momento está haciendo un patrón que no sabemos cómo, en qué va a terminar. ¿Este es un patrón de continuidad o es un patrón de reversión? ¿Es un patrón de almacenamiento o de distribución? Aparentemente podría ser que siga la vertiente hacia arriba, porque acá se formó dentro de lo que sería un patrón de Wyckoff. Esto es lo que se llama una sacudida, y la sacudida nuevamente nos llevó hacia arriba. Sin embargo, acá se ha formado un gap, y luego de ese gap se ha roto esta tendencia. Entonces, habría que ver si nuevamente se mete dentro del patrón o nos hace una figura de reversión. Estos últimos velas corresponden probablemente, para que vean que todo está asociado, al último evento político que hubo, que intentó vacar a la presidenta, la señora Boluarte, y eso generó mucho ruido político. Y también otro factor que es importante y explica también el gap, fue una conjunción, es que las AFPs tuvieron que salir a vender las 4 UITs para liberar los fondos de la gente que va a hacer el rescate, y las AFP se han visto obligadas a salir a vender posiciones para hacerse efectivo. Y mucha gente ha tomado posiciones en este nivel viendo que era una posibilidad de compra. Pero este patrón, miren qué interesante, para que vean que el análisis técnico es bien relevante, y se los recomiendo si es que pueden llevarlo en su prueba y en este concurso, porque además este es un concurso que tengo entendido dura más o menos un mes, y en periodos cortos yo siento que es mucho más fiel usar el análisis técnico que el análisis fundamental, salvo que estuviésemos a portas de periodo de entrega de estados financieros, porque claramente los estados financieros y lo que aparezcan en ellos van a repercutir fuertemente en la bolsa, en las acciones. Miren, por ejemplo, este patrón, esta acción es Newmont, ¿no? Nosotros habíamos visto, estábamos viendo para nuestros clientes, se había formado aquí un patrón de tendencia baja con un canal muy claro, ¿de acuerdo? Acá, cada vez que tocaba arriba, corregía. Luego, cada vez que corregía abajo, se iba hacia arriba. Y así viceversa. Miren qué perfecto lo hizo, hasta que sucedió un fenómeno que nos llama mucho la atención a nosotros aquí en la oficina. Y es que este punto de acá que están viendo coincidía con esta línea de soporte, que en verdad es una línea pivote, porque en su momento, si la vemos por acá, fue resistencia. Miren, tocó, retrocedió. Trató de tocar, retrocedió. Trató de avanzar, no pudo. Pero una vez que lo rompió, ¿en qué se convirtió? En soporte. Toca, rebota, toca, rebota, toca, rebota, toca, rebota, toca, y acá lo vence y nuevamente se convierte ¿qué? En resistencia. No puede vencerla, no puede vencerla, no puede vencerla hasta que la vuelva a romper, y lo mismo acá. Entonces nos damos cuenta que esta línea, que es un pivote, que es muy fuerte, porque se viene desde el año 80, vimos que esto iba a ser un soporte muy fuerte que iba a jugar doblemente a favor de esta figura. Nosotros dijimos, tiene que irse al siguiente canal. Acá le compramos a muchos de nuestros clientes a niveles de 30. Dijimos, probablemente se va a ir hasta 40. Sin embargo, el oro empezó a tener tanta fuerza. Nosotros vendimos a nuestros clientes en esta zona. Pensamos que iba a retroceder, pero al final vimos que rompió. Normalmente lo que va a hacer esta acción, normalmente las acciones lo que hacen es lo que se llama un pullback. Es muy probable que veamos en los siguientes días o semanas que esta acción tienda a corregir. Es decir, va a buscar la parte alta de lo que fue el canal para luego irse. ¿Y por qué creemos que va a irse? Porque pensamos que el oro, que es lo que produce Newmont, va a seguir
al alza. ¿Y por qué creemos que va a seguir al alza? Por eso, cómo hay que ir uniendo los patrones, porque en una coyuntura actual donde los dos estados, uno de los dos, varios de los estados más importantes que hay en el mundo, los Estados Unidos y la Comunidad Europea, para incentivar sus economías también, han emitido mucho dinero, lo que se llama mucha liquidez, han metido mucha liquidez en el mercado para que los mercados puedan salir adelante. Eso ha generado, por un lado, inflación, pero también esta liquidez se ha generado de manera inorgánica, es lo que se llamaba la maquinita. Entonces, hay mucha gente que dice, yo no me siento muy tranquilo teniendo o dólares o teniendo euros, preferiría refugiarme en el oro, porque el oro es un patrón que normalmente lo uso para cuando no tengo muy claro las políticas económicas hacia dónde van a ir y porque además también la geopolítica está un poco exaltada. Seguimos teniendo el conflicto entre Ucrania y Rusia, que pensábamos que iba a durar meses y ya tiene años. Acabamos de tener este conflicto entre Israel e Irán. Estamos viendo que China está haciendo algunas pruebas de maniobras con sus militares, con su flota naval alrededor de Taiwán. Entonces, mucha gente tiene este temor y dice, mejor no vaya a ser que suceda algo, me refugio en el oro. Y hoy día el oro, que está en 2300 y que tiene claramente una tendencia al alza, como se puede ver acá, ¿de acuerdo? Se estima que podría llegar hasta los 2800. Tendríamos que trazar una banda que va por acá y podemos ver que acá tenemos una resistencia que vuelve a tocar contra resistencia y creeríamos que en algún momento dado de este año o el siguiente podría llegar a estos niveles 2600 para tocar contra esta banda para después volver a corregir. Y si creemos que el oro, fíjense nuevamente cómo está todo amarrado, va a seguir subiendo, las compañías vinculadas a la producción de oro también deberían de seguir subiendo. Por eso creemos que Buenaventura, Newmont, Barrick son oportunidades de compra de mediano plazo. Que pueden haber correcciones técnicas en el camino, obvio. Todas las acciones tienden a subir en forma de serrucho. Ninguna acción sube de manera vertical y cuando lo hace, luego las correcciones son importantes. Eso es básicamente, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de hacer con nuestra visión del mercado. Por ejemplo, aquí, estas son las acciones de la TAM. También fue una recomendación que le hicimos a nuestros clientes. Acá vimos una figura muy fuerte y usamos lo que nosotros llamamos una figura, es lo que se llama el arroyo. Acá se forma una figura fuerte de subida, pero luego encuentra una resistencia, que es esta de acá. Y cada vez que retrocede, vuelve a atacar y luego, como tomando impulso en este último toque, retrocede muy fuerte, lo que nosotros llamamos la Z. Y normalmente, cuando se usa este patrón, la Z es muy fuerte, muy agresiva. Y nos dice que si se rompe el clic, es decir, si logra romper este punto, que es lo que nosotros pensábamos que iba a suceder, la extensión iba a ser muy fuerte, que acá la proyectamos. Proyectamos que la ruptura del clic podía tener un stop loss aquí en este nivel, acá nos pusimos con el stop loss, y pensamos que podía tener una proyección hasta el 11.18, que es el 2, y si fuese mucho más agresivo, se podría ir hasta el 12.85, y miren, casi como pintado, se ha cumplido. ¿Qué pensamos que va a pasar ahora? Se ha formado lo que nosotros llamamos una pauta plana, acá. Esta pauta plana que está por encima del canal superior, pensamos que es un patrón de continuidad y que una vez que se hayan hecho cambios de manos, porque acá hay mucha gente que está haciendo grandes ganancias y que está vendiendo, acá hay gente que está renovando, probablemente el patrón nos pueda llevar hasta niveles de 14. Y nos sostenemos, porque ahí lo mejor que puede suceder es cuando mezclamos el análisis técnico con el análisis fundamental. Hoy día, por ejemplo, JP Morgan, BTG, están hablando que estas acciones podrían, dice las de la TAM, a niveles de 16 pesos y nosotros hemos subido nuestro target, hemos sido los más agresivos, dicho sea de paso, el año pasado, y ahora nosotros nos hemos puesto un target de alrededor de 15. Entonces, si nosotros creemos
que los fundamentales están entre 15 y 16 y vemos estos patrones y que la tendencia, ojo, sigue siendo alcista, no hay nada que nos diga que ese patrón ha cambiado, sino que hay un descanso en el camino a través de esta pauta plana, pensamos que el mercado debería de seguir subiendo. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vemos a diario, ¿no? Recibimos las noticias, las digerimos, las tratamos de interpretar y tratamos de ver de qué manera impacta esa noticia en el mundo, cuáles serían las compañías que más se pueden ver perjudicadas y cuáles son las compañías que más o los sectores que más se podrían ver beneficiados y en ese sentido recomendarle a nuestros clientes. Por ejemplo, Nvidia, como bien decía Jaime hace poco, entregó sacó unos estados financieros espectaculares. Realmente todo el mundo dice, y yo admito que soy parte de ese pensamiento, las acciones de Nvidia han subido de una manera espectacular. Fíjense, simplemente si vemos noviembre del año pasado, aquí nomás, a la vuelta, estaba casi en 400, ha casi más que duplicado y pensamos que, no sé si han escuchado, pero Nvidia va a ser un split. ¿Por qué? Porque hoy día comprar una sola acción, no puedo comprar media acción, hoy día comprar una acción significa que tendría que invertir $1.064. Y hay muchos inversionistas retails que no pueden darse el lujo de invertir $1.000. ¿Qué ha hecho Nvidia? Nvidia va a hacer un split 10-1. ¿Qué significa? Que el precio de esta acción va a pasar de 1.064 a si el split fuese mañana, que va a ser el 7 de junio, pasaría a ser de 106.48. Eso quiere decir que mucha gente ya podría acceder a esta acción. Mucha gente que además forman parte de un mercado, si se aglutina a todos ellos, muy fuerte, que es el mercado retail. Entonces, pensamos nosotros que es un catalizador para que esta acción siga subiendo. Si vamos a la bolsa local, ¿no? La bolsa local, ¿qué podríamos decir de ella? Lo primero que hay que decir de la bolsa local es que hay que ir con cuidado porque a diferencia de las acciones que listan, por ejemplo, el mercado americano, salvo aquellas acciones que tienen ADR, tienen poca liquidez. Y muchas veces uno toma una posición y se puede entrampar en ella. Es decir, no me funcionó la lógica o mi tesis de inversión y cuando quiero salir me va a costar trabajo salir. Entonces hay que escoger las acciones de acuerdo a la liquidez, la profundidad, los datos que están en el mercado, las circunstancias de cada compañía, ¿no? Y en base a eso escoger. Si ustedes me dirían a mí, Pablo, ¿y qué acciones escogerías hoy día de la bolsa? Yo lo primero que buscaré es las acciones con mayor profundidad, con mayor liquidez, es decir, las acciones que tengan un ADR, porque puede entrar y salir con mucha facilidad. Eh, por ejemplo, tenemos Buenaventura, tenemos Credit Corp, tenemos Sauder, pero también tenemos compañías que no están dentro de ADRs, pero que están muy fuertes debido a la coyuntura de los minerales. Por ejemplo, Cerro Verde. Cerro Verde produce, es una de las productoras más importantes de cobre. Y el cobre ha tenido una subida espectacular porque es uno de los minerales que más se va a usar hoy día usando una especie de industria proactiva hacia el mercado, hacia lo que viene a ser el medio ambiente. Sin embargo, yo podría decir, si ustedes han hecho bien su tarea, que Buenaventura es dueña del 20% de Cerro Verde. Por consiguiente, si compro Buenaventura, también estoy comprando Cerro Verde, pero a su vez estoy comprando una acción que es mucho más líquida y que puede entrar y salir rápidamente. Otra acción que podría ser interesante es Volcán. Volcán acaba de hacer una especie de, la palabra no es split, pero ha hecho ¿cuál es la palabra? Eh, ha separado una compañía que es la del puerto de Chancay. Hasta hace unos días atrás, todo aquel que tenía acciones de Volcán tenía el derecho, una decisión, tenía el derecho a recibir en la misma proporción acciones del puerto de Chancay. Esa acción subió mucho a raíz de eso. Ya se hizo la decisión, ya está negociando las acciones del puerto de Chancay, que creo yo además van a ser la vedette de la bolsa este año y seguramente el siguiente. Entonces mucha gente lo que ha hecho es, bueno, ya tengo mis acciones del puerto de Chancay, yo no quiero estar en una acción minera,
porque no quieren estar, algunos sí lo querrán estar, y la acción, por ejemplo, ha caído muy fuerte desde que se dio esta decisión, pero hoy día se encuentra alrededor de 18 centavos, lo cual aparentemente podría ser una oportunidad de compra. Sobre todo cuando la compañía que acaba de comprar Volcán acaba de decir que va a honrar la deuda que tiene con el sindicato de bancos y también con el bono que vence en el 2026. Además, uno de sus proyectos de cupríferos ha entrado en asociación con Antofagasta Mining, que compró el 20% de minera Buenaventura, y es productora de zinc, es productora de plata, va a ser productora de cobre, que son tres minerales que han subido muy fuerte. Entonces hay que ir haciéndonos las preguntas de qué acciones son las que tienen catalizadores de corto plazo para poder verme beneficiado. Algunos me podrían decir, Pablo, ¿y qué hay de las compañías dividinderas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de compañías que son divididas. Sin embargo, por la coyuntura del concurso, en donde se les va a medir pensando en el corto plazo, no tendría mucho sentido mirar acciones dividinderas como podría ser Casagrande, que es la compañía que paga mejores dividendos. El año pasado pagó 13,38%, un super dividendo, pero creo que lo va a pagar todavía muy cercano al cuarto trimestre, entonces no tiene mucho sentido hacer una apuesta como esa y así ir escogiendo cada una de las acciones de acuerdo a lo que yo estoy pensando que puede funcionar en el corto plazo. Otra cosa que debemos hacer, que no he mencionado y que es importante, cuando uno tiene una teoría, no una tesis de inversión, uno tiene que ponerse también en la coyuntura negativa. ¿Y qué pasa si no me funciona? Es ahí donde tenemos que hacer lo que se llama la gestión del riesgo. La gestión del riesgo quiere decir que, por más que yo crea que va a funcionar mi tesis, siempre existe la posibilidad que no funcione. Por consiguiente, yo tengo que poner un stop loss a la compra que voy a hacer. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si podemos ver por acá. Yo podría decir, bueno, yo creo que esta acción que es Nvidia va a subir, ¿de acuerdo? Creo que se puede ir hasta 1300 o hasta 1200. Ese es mi precio objetivo. Pero ¿y qué pasa si no resulta? ¿Qué? ¿Me voy a comer toda la caída? No, me tengo que poner en un punto donde voy a hacer un stop loss. ¿Dónde me pondría? En una zona de acumulación. ¿Cuál sería esa zona de acumulación? Sería probablemente esta zona. Yo me pondría a niveles de, si se vuelve a meter por debajo de esta resistencia que ahora se ha convertido en soporte y veo esta punta de acá, me pondría en niveles de 915. Si la acción toca 915, pum, desarmo mi operación, vendo las acciones que he comprado y hago mi pérdida, pero la hago minimizándola. Y normalmente la apuesta es por cada dólar o sol que apueste, yo quiero ganar 3. No siempre la búsqueda de costo-beneficio tiene que ser un mínimo de 1 a 3. 1 de pérdida contra 3 de ganancia. No sé si les ha quedado claro. Si quieren hacerme alguna pregunta, estoy a su disposición. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Eh, súper interesante lo que nos has mostrado. En el chat nos han dejado algunas preguntitas que las voy a trasladar para responderlas rápidamente porque estamos con el tiempo. Uh -huh. Una de ellas es, no tiene mucho que ver con la presentación, pero igual la voy a hacer para una respuesta rápida. Uh -huh. El papel que juegan las blockchain en este juego macroeconómico, ¿realmente se está percibiendo al Bitcoin como una reserva de valor? Sí, claro, qué buena pregunta, es muy interesante. Si ustedes me hubiesen preguntado a mí hace un año atrás, o más atrás todavía, yo habría dicho que el Bitcoin era una caja de Pandora y no se lo hubiese recomendado a ningún cliente mío. Habría perdido gran parte de la rentabilidad que ha dado, pero al no conocer exactamente qué es lo que hay adentro, qué es un minero de criptomoneda, qué es un halving, qué es esta cadena de producción de las criptomonedas, y se entra en una especie de nube gris. Mi recomendación hubiese sido mejor abstengámonos, porque ni siquiera entendemos muy bien estas billeteras donde tú ponías el dinero para comprar las criptomonedas. Sin embargo, hoy día
la formalización, por ejemplo, del Bitcoin a través de estos nuevos ETF que han salido hace muy poco y que además tenemos la suerte de tenerlas en las bolsas de valores de Lima. Por ejemplo, si compramos IBIT, estamos comprando el ETF que replica el Bitcoin y que pertenece a BlackRock, que es la familia de fondos más grande del mundo. Pero además tenemos una cosa más interesante. Si yo compro el Bitcoin en el Perú, ni siquiera importa dónde lo compre, porque no importa la plaza donde se compre, pero si yo vendo haciendo una utilidad en la Bolsa de Valores de Lima, gano, perdón, sobre la ganancia de capital que he hecho, pago solo 6,25 y no 30%. Imagínense que hubiesen hecho ustedes $1.000 de utilidad. Si hubiesen hecho ustedes $1.000 de utilidad, pero hubiesen vendido el papel afuera, estarían pagando $300 de esos 1.000 y les estarían quedando 700. Pero si ustedes hacen la ganancia de capital en Perú, pagan solo $65 en vez de 300 y les están quedando $935 de utilidad. Yo creo que hoy día, frente a la incertidumbre de las monedas fiat, el Bitcoin se ha convertido en una especie de moneda refugio, le llaman la criptomoneda que de alguna manera se asemeja al oro, ¿no? Sí, yo creo que hoy día muchos de nuestros clientes están apostando al Bitcoin. Como es una herramienta muy volátil, trabajamos mucho la volatilidad, ¿de acuerdo? Es decir, em, no nos quedamos estáticos, sino que tratamos de aprovechar la coyuntura y el corto plazo para que la estrategia pueda ser combinada con la táctica y de esa manera poder aprovechar y sacarle este es el oro, más provecho al Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado tradeando mucho el Bitcoin para poder, dentro de lo que estamos viendo, sacarle provecho al cliente. Por ejemplo, acá nosotros vimos una figura típica de Wyckoff, que es este movimiento de esta pauta plana o este movimiento lateral, y acá hay una figura que se llama sacudida. Normalmente las sacudidas tienden a subir muy fuerte. Acá tomamos posición de clientes y miren hasta dónde se ha ido. Sin embargo, pensamos que ha perdido un poco de momentum, no ha logrado llegar a la parte superior y probablemente en el corto plazo retroceda hasta niveles de 66. Ahí pensaríamos en volver a tomar posición de los clientes porque creemos que ahí sí, acompañado del hecho que se van a listar los ETF de Ethereum, esa noticia debería hacer que rompa esta resistencia y se pueda ir a niveles de 80. Pero estamos tratando de siempre combinar la estrategia con la táctica. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y así optimizamos el corto plazo, ¿no? Hay varias preguntitas, pero van Sí. más relacionadas con la plataforma, pero por acá hay una que sí, quizás les puedas ayudar a los chicos, y es que, bueno, muchos de los que participan pues no son expertos en temas de análisis técnico, este Ujú, análisis gráfico tan interesante que nos has mostrado, y también por la duración del concurso, que es de 4 semanas ujú. aproximadamente. ¿Qué recomendación le puedes dar de dónde ver información, qué información o qué data deberían de fijarse en todo caso? Porque una recomendación que les damos a los participantes en ambas categorías, más que nada en la categoría de estudiantes grupales, definan roles, ¿no? ¿Quién va a encargarse de ver la información, de hacer el research, de hacer las compras, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué recomendación que puedan aplicar los Muy buena participantes les pregunta. podría dar? Miren, como esto es un concurso que tiene un espacio relativamente corto, que es un mes, hay que privilegiar más la táctica que la estrategia. Pero justamente hay que mirar la estrategia, es como mirar, a ver, la estrategia que me dice que este instrumento tiene en el largo plazo esta proyección. Y lo que tengo que ver dentro de esa proyección, cuál es su momentum. Lo que ustedes tienen que ver es, al mirar el gráfico, es ver la tendencia de ese gráfico. ¿Tiene pendiente positiva? ¿Tiene pendiente negativa? ¿O está en una especie de pauta de reacomodo, ¿no? Que es lo que se llama la pauta
horizontal. Yo no recomendaría que compremos ninguna acción que está en esa pauta horizontal hasta que no haya salido esa pauta. Buscaría acciones con tendencia, como dice la frase. La tendencia es mi amiga, busquemos la tendencia. Eso es lo primero que yo haría desde el punto de vista del análisis técnico. Luego, seguramente alguno de ustedes va a estar haciendo un análisis fundamental. Habría que ver cómo andan esos ratios bursátiles, qué nos dice el PER, pero todo esto es muy relativo, porque si nosotros hablamos de PER, si vemos hoy día Nvidia, vamos a ver que el PER de Nvidia es altísimo. Entonces, bajo esa coyuntura no compraría, pero muchas veces lo que te está diciendo un PER alto es que las expectativas de la compañía o hacia la compañía son tan altas que se premia con un PER superior porque sabemos que en el largo plazo se debería estar pagando eso. Entonces, yo diría que primero hay que ver el mercado, el comportamiento de este a través de los gráficos, cuál es la pendiente, qué formaciones tiene, no tomaría acciones que tienen una pauta plana. Lo otro que es importante, creo que el concurso sí lo permite, pero en la vida real es saber los montos de negociación de un papel diarios. ¿Qué pasa si yo compro una acción o compro, no sé, 10.000 soles de una acción que negocia 500 soles diarios? ¿Cómo me salgo de esa posición de 10.000 soles cuando el papel solamente me permite negociar 500 diarios? ¿Cuántos días me voy a demorar en salir de esa posición? Y al salir de esa posición, ¿tendría que castigar el precio? Entonces hay que premiar las acciones que tienen liquidez, que me permiten entrar rápidamente y salir rápidamente. No sé qué otra pregunta, perdón. No, esas porque ya las demás, como comento, son relacionadas a la plataforma que ahorita se Ujú. pueden mostrar, chicos, pero antes que nada, agradecerle a Jaime y a Pablo por ha sido bastante ilustrativo realmente y creo que va a ser bastante provechoso para todos los participantes. Les agradecemos un montón y yo brevemente voy a compartirles la pantalla para mostrarles la plataforma. Me confirman si la logran ver. ¿Ya se está compartiendo? Sí. Sí, muy bien. Entonces, chicos, esta es la plataforma del simulador, es bastante intuitiva, ahorita lo van a ver. Con lo primero que se van a encontrar, bueno, previo a ingresar su usuario y clave, lo primero que van a ver es este home de inicio, ¿no? Donde hay un banner superior que va a mostrarles el efectivo disponible, si tienen un préstamo pagador, cuánto será, el valor de su portafolio y su posición relativa en el concurso. Donde dice efectivo disponible, ustedes van a ver $500,000 de soles. Este es un usuario que ya usamos con cierto tiempo para algunas presentaciones, pero ustedes cuando entren, tanto en categoría grupal como individual, acá van a ver efectivo disponible $500,000 de soles y todo lo demás en cero. Abajito van a ver todas las acciones que están disponibles en el simulador para que puedan negociar, ¿no? Son 34 en este momento, pueden personalizarlo para ver de 10 en 10 o acá colocan 50 y van a ver todas las que están listadas, ¿no? A mano izquierda tienen los mnemónicos, la moneda en la que están y demás data que les puede servir, todas estas pertenecientes al mercado local, el índice local de S&P BBL Perú General, y ahí van a poder ir viendo cómo han fluctuado en el día, ¿no? Toda esta información que está acá en el simulador se alimenta de la negociación diaria y de lo que pasa en el mercado, eso lo pueden contrastar con la web de la BBL, donde va a estar la información, ¿no? En la sección mercado y empresas. También preguntaban por la información financiera, eso lo pueden ver aquí en empresas. Acá en índices van a ver los desempeños de los índices, pero los movimientos diarios en esta sección, y ahí van a comparar y van a poder ver pues que lo que está acá mencionado, que sí es el grueso de todas las acciones que están listadas, coincide con lo que se muestra en el simulador. ¿Ok? ¿No? Entonces, esto se va alimentando en tiempo real. En la sección operaciones es donde ustedes van a realizar la compra y venta de sus acciones. ¿Ok? Entonces, acá seleccionan, lo primero que van a tener que hacer, ¿no? Es comprar, seleccionan la acción que quieren comprar,
les va a mostrar el precio, ponen la cantidad, recuerden que hay un mínimo de 5.000 soles por operación que deben de hacer, y le dan clic a realizar operación. Y ahí se va a hacer automáticamente la misma. Solamente se pueden comprar y vender acciones, nada más. No hay préstamo de valores, no hay otro tipo de operación, solo es compra y venta de las acciones que están aquí listadas. Por A o B, se quedaron sin efectivo o quieren más efectivo del que ya tienen, acá hay una opción de préstamo en efectivo, máximo 100.000 soles, ¿no? Ponen solicitar préstamo, ponen la cantidad de dinero que quieren solicitar, ¿no? La tasa de interés diaria es de 0.05, pueden hacer el pago en cualquier momento, y acá, no sé, por ejemplo, voy a pedir 50.000, no sé si ahorita está el horario disponible para, pero ahí está, ya puse 50.000, se realizó y acá ya están los 50.000 más la tasa del día, ¿no? Y así esto se va a ir manejando automáticamente. No hay penalizaciones, netamente es un tema de que ustedes al final paguen su préstamo. Si no lo pagan, eso se va a descontar automáticamente del portafolio que ustedes hayan formado, ¿no? Y lo que podría pasar es que en todo caso se vayan en pérdida. En la sección Mi portafolio van a ver ustedes el resumen de lo que tengan en el mismo, de lo que hayan comprado, netamente de lo que tengan en él, ¿no? En este caso acá, en este tenemos 3 acciones, aquí está la valorización, el porcentaje de la cartera, cómo ha ido la variación de las acciones que tenemos aquí y los demás componentes de la misma, ¿no? Hay a mano derecha una comparación de rentabilidad. Este simulador lo tenemos hace mucho, desde inicios de año realmente, así que por eso ven que acá hay más días en el que ustedes van a entrar, se va a ir alimentando conforme pasen los días, se va a ir mostrando acá. Y ahí lo pueden contrastar versus el índice del S&P BL Perú General. Hay una zona ranking y acá es donde ustedes van a poder ver cómo están en función a los demás participantes, ¿no? A su rentabilidad obtenida, que finalmente va a ser el criterio para ver quién es el ganador. Acá van a figurar en esta zona todos los participantes del juego. Muy bien. Entonces, solo, como les mencionaba, compra y venta de acciones, no hay operaciones en corto, nada de eso, no hay day trade. Es importante que sepan dos temas. Si ustedes adquieren una acción el día martes, no la van a poder vender sino hasta el día miércoles. ¿Ok? Tienen que esperar una rueda para poder venderla. Y otro tema a tomar en cuenta es el horario de negociación, porque este calza de cierta forma con la rueda de bolsa y con las operaciones que pueden hacer a cierre de mercado. Va de 11 de la mañana a 11 de la noche. ¿Ok? 11 de la mañana a 11 de la noche. Entonces va a haber un lapso de tiempo en el que las operaciones las van a poder hacer durante la rueda de bolsa real. Eso es básicamente la plataforma, es bastante sencilla realmente. Si no les he mostrado ningún otro tema de personalización o demás, es porque no lo tiene. Lo que les he mostrado es lo que es. ¿Ok? Y la información que ustedes quieran ver, revisar de las empresas que están en el mercado, lo pueden ver en la web de la BBL, en la sección mercados, como les digo, los movimientos diarios, el resumen del mercado, y en la sección empresas pueden ver cuáles son las empresas listadas, los valores extranjeros, y dentro de ello pues encontrarán toda la información que ustedes quieran ver de la misma, que sea de público conocimiento. Lo pueden ver en nuestra web, lo pueden ver en la web de la SNB también. Ahí están los valores inscritos, el histórico de cotizaciones, hechos de importancia, información financiera, memorias, todo está en esta sección, si es que requieren de revisar esta información. Muy bien, entonces ustedes ya tienen todos sus usuarios, ya estamos a horas de iniciar este desafío del 2024. Y nada, desearles a todos los participantes, tanto en categoría individual como en categoría grupal, mucha suerte, éxitos. Vamos a hacer unas charlas más respecto a la coyuntura de mercado para ver cómo se ha ido moviendo en estos días del concurso, cómo se han ido moviendo, cómo se ha ido moviendo el mismo, algunas de las acciones que hemos visto hoy día, por ejemplo.
y éxitos. Esta grabación se las vamos a compartir en breve junto con el manual y el reglamento. Por favor, denle una revisada. Y éxitos a partir de mañana. Éxitos, que les vaya muy bien. Y esperemos en la premiación, donde también les vamos a dar unas novedades muy interesantes de cara al concurso que se viene en el segundo semestre, que estamos planeando hacer algo bastante grande. La premiación, cuando sea, va a ser presencial, les vamos a pasar la voz. Y nada, cuídense mucho. Nuevamente agradecer a Jaime, a Pablo por estar presentes el día de hoy. Excelente presentación. Muchas gracias a todos. Éxitos, que les vaya muy bien. Nos vemos entonces en la siguiente charla. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas Cuídense, noches. muchas gracias, hasta luego y que todos disfruten del campeonato. Cuídense.